Bueno, este tema que vamos a ver, vamos a hablar acerca de la regeneración. Esto, repito, se había decidido estos temas, verlos con las personas que tienen algún ministerio, ¿verdad? Para que pues sepan, en este caso, por ejemplo, las maestras, también poder enseñarle a los niños, por ejemplo, lo que hemos visto, propiciación, qué significa propiciación, obviamente que sepan y se lo puedan desmenuzar a un lenguaje de ellos, ¿verdad? Pero que sepan realmente qué es lo que Jesucristo vino a hacer, porque de hecho es lo que venimos estudiando. Uno dice, bueno, la cruz de Cristo, bueno, y perdonó mis pecados, y yo tenía que ir ahí, pero bueno, hay muchas cosas que encierran la cruz de Cristo. Muchas cosas, y entre esas son las que hemos visto hasta el día de hoy, y lo que vamos a ver precisamente el resultado, ¿verdad? De obedecer, ¿verdad? De poder creer, ¿verdad? Y de que hemos sido pues traídos por su gracia, ¿verdad? Porque no fue el hombre el que decide, sino es por gracia, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Ciertamente que, bueno, poniendo la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso encontramos esos versículos, para que todo aquel que me cree no se pierda, tenga vida eterna, y entre otros versículos, ¿verdad? Sabiendo que, pues, el creer que habla ahí la Biblia no es una obra, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Porque hay veces, o hay doctrina que puede pensar que el creer es una obra, y eso no es una obra, sino creer es la fe, ¿verdad? La fe no es una obra, ¿ok? Así es que, bueno, pues, vamos a ver lo que es la regeneración. Les voy a dar primeramente lo que significa regeneración. Lo tomé de un diccionario secular. El segundo sinónimo fue el que, o va a ser el que más lo vamos a adoptar, o se apega más a lo que vamos a enseñar. En el diccionario de la lengua española, regeneración significa mecanismo de recuperación. Mecanismo de recuperación. El otro significado es restablecimiento o mejora de algo que degeneró. Fíjense, ese ya es restablecimiento o mejora de algo que degeneró. Repito, este segundo sinónimo es el que, pues, vamos a ver, que se apega mucho a lo que en la teología bíblica se conoce como la regeneración. Bueno, la regeneración, este término bíblico viene de la palabra griega palingenesia, con acento en la I. Palingenesia. ¿Okay? Esa palabra significa renacimiento, significa renuevo. Y cuando nos habla de un renacimiento, de un renuevo, también nos da un significado figurativo. ¿Qué significa cuando podemos encontrar esta palabra palingenesia griega en versículos, pero nos habla figurativamente? ¿En qué podría ser? Bueno, el significado es renovación espiritual. Eso es lo que significa la palabra palingenesia. Esta palabra griega, les vuelvo a repetir, figurativamente es renovación espiritual. ¿Ok? Esta palabra griega es un compuesto de dos palabras, fíjense, de dos palabras.
¿sí? La palabra palín significa de nuevo, significa otra vez, una vez más también significa. Cuando ellos dicen, oye, ¿puedo agarrar eso otra vez? Ellos utilizan la palabra palín, ¿verdad? Y la palabra en este caso genesía, ¿le suena algo? ¿Sí? ¿Cómo qué le suena? Génesis. Están bien filosos. Bueno, exactamente, viene de un principio, bueno, pero esta palabra precisamente sale de esa palabra que conocemos, ¿no? Génesis. Esa palabra genesía significa natividad o nacimiento, ¿verdad? Nacimiento. También significa creación. La palabra genesía. Así es que pues ya con estos significados podemos ver a dónde queremos llevar. ¿A dónde queremos llegar con esto? No, pues ya, vámonos. Ya terminó la clase. ¿Ya? No, bueno, pues qué bueno. Vamos a ver cómo esta palabra aparece solamente, la palabra palinnesía, en 2 versículos. Voy a leer los versículos y ustedes, la palabra palinnesía, y ustedes me van a decir qué versículos, qué pasajes se adecúan, ¿verdad?, al contexto que estamos viendo, a lo que es propiciación, expiación. El primer versículo es Mateo 19, 28. Lo quieren buscar, 19, 28, donde aparece la palabra regeneración, la palabra palinnesía, ¿verdad? Repito, ustedes me van a decir qué versículo de estos 2 que les voy a decir, cuál hace referencia a todo el contexto que hemos hablado, que hemos venido estudiando, a lo que encierra el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice ahí 28 de 19 de Mateo, ¿okay? Versículo 28, capítulo 19 de Mateo. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, fíjense, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, esto está hablando a los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles, los 12. Así es que, vamos a sentarnos a no. ¿Ok? Bueno, es la palabra que dice ahí: os digo que en la regeneración, ¿sí? En la regeneración. ¿De qué está hablando? ¿De qué regeneración? Con base a los significados que tienen regeneración. ¿Cuál es el que habla? Creación, exactamente. Acompáñenme ahora a Tito, es el segundo versículo donde aparece esta palabra regeneración. ¿Tito qué? Tito 3:5. Tito está al final casi. Está antes, pasando a Timoteo, despuesito de Timoteo, antes de Hebreos, antes de Filemón, después de Génesis. ¿Dónde está Tito? Está ahí arriba, ¿no? Después de Zacarías y antes de Génesis. Está el blasfemo. Dice ahí Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, fíjense, por el lavamiento de la regeneración, ahí está la palabra palinnesía, y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, ¿de quién nos está hablando ahí? La respuesta está en el versículo 4. ¿De quién nos está hablando? ¿Sí? ¿Quién nos salvó? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? El versículo está sí, exactamente. El versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Fíjense, ahí está un pasaje también para poder defender la divinidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Salvador, ¿no?
Y ahí está, Dios, nuestro Salvador. Bueno, y su amor para con los hombres. Pregunta entonces, ¿cuál va más de acuerdo con el contexto que hemos venido estudiando? ¿Cuál de estos pasajes? Tito. El de Tito, ¿verdad? Bueno, pues ciertamente, ¿qué significado, qué palabra podemos ponerle aquí en esta palabra regeneración? Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué? ¿De la sangre? No, ¿qué significados tiene? ¿De la qué? De la regeneración. De la regeneración, Del nacimiento. del nacimiento, Del nuevo nacimiento. del nuevo nacimiento. Bueno, vamos ahorita a ver qué es lo que realmente nos quiere dar a entender el lavamiento de la regeneración. Antes de ver de lleno lo que es la regeneración, tenemos que ver el por qué o debido a qué viene la regeneración. Ese restablecimiento que leímos, ¿verdad? La lengua, el diccionario de la lengua española dice el restablecimiento, ¿verdad? ¿Debido a qué? ¿Alguien puede? ¿Sí? Ahí dice, en el restablecimiento mejora de algo que degeneró. Ok, pero ¿debido a qué el ser humano tiene que ser? Pecado. Ok, el pecado. ¿Alguien más por ahí? Por la caída de Adán. A la caída de Adán. Me copiaste, ¿va? ¿Viste mis notas? Se Ahí se refleja. la creación. Refleja mi pupila, ¿eh? Dignidad Está por reflejando el mi pecado. pupila. Bueno, pues ciertamente vayamos allá a Romanos 5:12, por favor. Y vamos a ver el debido a qué viene, o tiene que venir esa regeneración, ese restablecimiento, esa renovación. ¿Debido a qué? Romanos 5:12 nos dice ahí. Por tanto, bueno, síganme ahí, voy a leer esta versión para que entendamos un poquito también. Dice ahí, síganme ahí, versículo 12 nada más voy a ser el que voy a leer, ¿ok? El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Estoy leyendo otra versión, ¿ok? Versículo 12. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Fíjense. Por el pecado de Adán. Por eso es que apareció, ¿qué? La muerte. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Todos. Por eso, si no hubieras pecado, si no hubiera pecado en ti, así, ¿podríamos vivir eternamente? ¿Sí? ¿Cómo Adán? Pero por causa de nuestra naturaleza, que venimos de Adán, ¿verdad? Ya la natural, ya no estamos creados, ¿verdad? A la imagen de Dios. Ahorita ya en el capítulo 5 de Génesis nos habla que después de Adán, los hombres ya fueron creados a la imagen de ¿quién? De Adán. Así es que esa imagen que teníamos de Dios, ¿verdad? Creada en nosotros, por el pecado de Adán ya entró la muerte. Y por como todos hemos pecado, merecemos morir. Viene la muerte ¿de qué? De nuestra carne, ¿verdad? Porque el espíritu no muere. Entonces, debido a esto, la imagen de Dios se ha borrado en nosotros. Por eso es que necesita ser restaurado, renovado, restablecido, regenerado. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser regenerado? Regenerado, ok. La relación con Dios. La relación con Dios, bueno, parte de... ¿Qué tiene que ser nuestra naturaleza? No, nuestra naturaleza es pecaminosa. Dice, si pudiera ser regenerada, Nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo. Tiene que ser regenerado nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Porque como mi naturaleza, mi carne va a perecer, eso ya sabemos. ¿Sí? Mi cuerpo no puede ser regenerado, ¿verdad? Por eso dice Pablo, dice, ay de mí, que es mi cuerpo de pecado en este vivo, ¿verdad? Y pues bueno, este cuerpo se va a hacer carne, se va a hacer carne ahí
para los caníbales, para los que comen, Para los ¿no? Para los gusanos, ¿sí? Va a ser polvo. Después, cuando venga Jesucristo, si no es que somos arrebatados, bueno, entonces los que mueran en Cristo antes van a ser resucitados en un nuevo cuerpo. Exactamente, glorificado. Así es que este cuerpo ya no, ¿para qué quiere ser regenerado? No, este cuerpo siente, este cuerpo se duele, este cuerpo se lastima, este cuerpo peca. No, ya olvídense de esto. Así es que la imagen de Dios se ha borrado. Ahora, ¿qué tenemos que restaurar? ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado? Nuestro espíritu. Por eso es que viene de que Él ha soplado su espíritu. Y por eso es que necesitamos ser renovados, restaurados, restablecidos, por lo menos en nuestro espíritu. Como estamos muertos, ¿verdad? O más bien, como nuestro espíritu ya no es a la imagen de Dios, necesitamos un renacimiento espiritual, un nacimiento de nuevo. Cuando por eso vayan buscando Ezequiel 36:25. 36:25, Ezequiel, también está después de Génesis. ¿Sí? No, está después de Jeremías. Exactamente. Después de Jeremías, despuésito de Jeremías, sigue ahí. 36:25. ¿Lo tienen? Sí. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Lo tienen? Amén. Eso, eso. Dice ahí, 36:25, hablando Dios, bueno, hablando Dios por medio del profeta, dice ahí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, fíjense, dentro de nosotros. Eso es lo que necesitamos saber. Ahí, esa es la otra palabra que se conoce como regeneración. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y dice ahí: y quitaré de vuestra carne, fíjense, ahí está ya en la carne para nada aprovecha, también dice Pablo ahí en Romanos. La carne para nada aprovecha. Por eso dice: los designios de la carne son enemistad para con Dios. Por eso dice: quitaré ese corazón de carne. ¿Por qué nuestro corazón de carne? ¿Por qué? Porque de nuestro corazón vienen, ¿qué? ¿Salen qué? Las malas, ¿qué? Las cosas. a los pensamientos. ¿Qué más? El pecado. Bueno, nos falta estudiar más. Sí, de nuestro corazón salen las malas intenciones. Por eso es que dice ahí: nuestra carne, pondrá un corazón nuevo. No solo basta venir y sentarnos y estudiar, no. Tenemos, bueno, estoy adelantando. Dice ahí: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pues que no tenemos un corazón ya de carne. Bueno, pues el que tiene ahí una máquina hay máquinas artificiales, corazones artificiales, ¿verdad? Pues, pero bueno, ellos ya, pero pues todos los demás tenemos un corazón de carne, ¿sí? Pues ¿de qué está hablando? Espiritualmente, figurativamente. Y dice ahí 27: y pondré dentro de vosotros, ahí fíjense, mi espíritu, con E mayúscula. Si se fijan, cuando habla en los otros versículos espíritu, dice ahí: pondré espíritu nuevo. Eso no se refiere al Espíritu Santo, sino, ¿a qué se refiere? A nuestras actitudes. ¿Sí? Dentro de vosotros. Bueno, y dice ahí: pondré dentro de vosotros mi espíritu,
Y haré, fíjense, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El nacimiento de nuevo tiene que ser visible, sí o sí. Sí o sí. Aquí es cuando entra el proceso de restauración, de renovación. ¿Apuntaron el segundo sinónimo que les dije del diccionario secular? Restablecimiento o mejora de algo que ¿qué? Fíjense. ¿Desde cuándo degeneró? Desde la caída. Así es que la regeneración, como leímos en Mateo, de todas las cosas, ahora hablando, Jesús está hablando de cuando ya venga todo en los últimos tiempos, ya cuando toda esta tierra sea cambiada, sea renovada, ¿verdad? A eso es lo que también se refiere, va a ser una tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, todo va a ser nuevo, ¿verdad? Sobre esta misma tierra. Pero vemos cómo, hablando espiritualmente, todas las cosas en nosotros tienen que ser regeneradas. ¿Sobre quién? Obviamente es sobre los creyentes. ¿Sí? A aquellos creyentes que como leímos ahí en Tito 3:5, que por su misericordia, no por obras de justicia, no es por obras. No es por obras. El que yo haya creído no es una obra. Es la fe. La fe. Y porque, dice Pablo ahí, y porque Abraham creyó, le fue contado, no fue por obras. Entonces, ¿Abraham tuvo de qué gloriarse? No. Es por fe, él creyó. La palabra griega que utiliza ahí en fe o creer es la palabra pisteu. Y entonces necesitamos, cuando creemos, ¿verdad?, ser regenerados. Necesitamos nacer de nuevo. Y tiene que ser solamente, como leímos ahí en Ezequiel, yo haré, yo daré, yo pondré, por medio de Dios. Él es el único que lo puede hacer. Habrá gente que querrá nacer de nuevo. Querrá nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a llegar ese nacimiento de nuevo? ¿Cómo vendrá esa regeneración? Ya creí, bueno, pues los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan. Así es que, pues, ¿qué? ¿Cómo? Obviamente primero tengo que humillarme, tengo que arrepentirme, reconocer que Jesús es el Señor. Y ahí el corazón de piedra empieza a ser restaurado, empieza a ser renovado por medio de Él, porque ya está reconociendo. Ya uno empieza a reconocer, Señor, sí es cierto, tu palabra es la verdad. Eso es humillarse. Señor, ya no quiero andar en mis pensamientos, ya no quiero ser guiado por mi vida, por lo que yo siento, por lo que, esos arranques que tengo. No, Señor, eso es humillación. Y ahí es cuando viene la regeneración. Así es que la regeneración viene solamente por medio de Cristo, por medio de Dios. ¿Y cuál es el medio que utiliza Jesucristo? ¿Cuál es el medio? Ya sé que es por medio del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Por su muerte. ¿Alguien más? ¿Alguien nada más? Vamos a... ¿Bingo? ¿No? ¿Cómo así? No. ¿Qué bingo? ¿Qué? Leímos ahí en Ezequiel, dice ahí, esparciré sobre vosotros agua limpia.
La sangre. La sangre. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Tito 3:5 dice ahí, repito, por el lavamiento, nuevamente, de la regeneración. Vamos a ver un poquito más acerca. Acompáñenme a Juan 3, por favor. Juan 3. Por ahí ya hay una persona que ya lo sabe. Está bien calladita, no dice nada. No, es que ya vio la clase. Vamos a ver, vamos a leer ahí. Repito, tiene que ser por el lavamiento, dice ahí, del agua. Así es que no todo el que se diga cristiano es nacido de nuevo. Eso tenemos que ponerlo bien en nuestra mente, ¿eh? No porque digamos que somos cristianos, ya nos hace ser nacidos de nuevo, ¿eh? Y quede bien claro, ¿verdad, Diana? No que digamos, ay, pues ya soy cristiano, ya eso soy ser nacido de nuevo, ¿no? El ser un teólogo me hace ser nacido de nuevo. No. El ser un pastor me hace ser nacido de nuevo, no. Créanme, porque hay iglesias donde hay pastores donde no son ni siquiera nacidos de nuevo. Y de oídas y de vista, dices tú, Vamos a leer ahí, ¿perdón? 3:1, vamos a leer el primer versículo, vamos a leer ahí los primeros 4 o 5 versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, fíjense, era un principal, un principal entre los judíos, o sea, no cualquiera, no cualquier hoja de estaquear, no sé cómo es. No cualquier lagaña dijo. Ajá, no cualquier lagaña de qué, no sé qué dijo. Bueno. Entonces, dice ahí, era un principal entre los judíos, dice, este vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Para que no lo vieran. Pero ahí, ¿quién da más? Que le daba vergüenza. Que le daba vergüenza como al chavo, ¿verdad? Que casi daba su barriga ahí, ¿verdad? Se quedaba ahí. Porque tenía temor, ¿no? Porque tenía temor, sí. Exactamente, sí. Porque dice, o sea, su reputación, oye, pues yo soy uno de los maestros, yo soy el príncipe. O sea, ¿cómo voy a ir allá con Jesús? Pero fíjense, y le dice ahí, Rabí. Ese título era para maestros, no era tampoco cualquier hoja de ¿qué? Sí sabe. Entonces dice ahí, Rabí, dice, sabemos, fíjense cómo pluraliza, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él reconocía, él creía, él creyó, y los que estaban con él creyeron en Jesús, vieron sus maravillas, los hizo ser nacido de nuevo. Él estuvo con él, él habló con él. Le dice, bueno, has venido Dios como maestro, porque nadie, dice ahí, nadie, ni siquiera ellos, los que tenían la ley, los que eran judíos, los que venían del pueblo de Dios, los escogidos. En el Antiguo Testamento dice, no, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no, ¿qué? De Dios. El que no nace de nuevo. No importa, brinques, patalees, hagas berrinches, chilles en medio de la alabanza, hagas lo que hagas. Si no eres nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Son las palabras de él, yo no lo digo. Si quieren, reclámenle a él.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ay, Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense, este maestro, él también debió haber enseñado, aconsejado, por medio de la ley, en situaciones espirituales. ¿Sí o no? Y fíjense, respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez le dice, de verdad, amén, amén, dice, que el que no naciere de ¿qué? De agua y del Espíritu, nuevamente, no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo nacer de agua? Bautismo. ¿Por ahí alguien da más? A mí las maestras me dijeron bautismo. ¿Alguien da más? ¿Qué simboliza el agua en este pasaje? En el pasaje de Ezequiel. Y el lavamiento que habla Tito. ¿Qué es lo que simboliza? La sangre. La palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Apunten, yo se los voy a leer. Juan 15:3, Santiago 1:18 y Primera de Pedro 1:23. Apúntenle. Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23 y el primer pasaje fue Juan 15:3. Yo se los voy a leer, aquí los tengo ya listos. Si quieren acompañarme, acompáñenme, si son rápidos. Primera de Pedro 1:23. ¿Ok? Juan 15:3 voy a leer, dice. Bueno, sí, acompáñenme para que luego no digan, ay, se la sacó bajo la manga y a ver. En este pasaje que vamos a ver, les está hablando a los discípulos cuando necesitan ser lavados de nuevo. Dice ahí, ay, hasta mí me dolió también. Sí, dice ahí, ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Fíjense, ahí en el contexto de que está hablando necesitaban ser lavados. Dicen, no, pues, no es necesario que me laven, le empieza a decir Pedro, ¿va? Y le empieza ahí a decir, y no, y si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ay, Señor, no, pues sí, lávame todo, ¿verdad? La axila, el cuello, lávame todo. Dice, no, el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies. ¿Por qué le dice los pies? ¿Porque le olían feo? Porque Porque era lo que más En la costumbre en ese tiempo. en la costumbre en ese tiempo, sí, usos y costumbres. Eso también significa que por eso tenemos que arrepentir todos los días. Ándale, no estás lejos del reino, ¿eh? Claro, efectivamente, ¿qué simboliza el lavamiento de los pies? Nuestro andar. Y nuestro andar diario. ¿Cómo andamos caminando? Por eso es que dice, no, el que ya está lavado, no necesita más que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo es nuestro andar. Ciertamente los pies estaban sucios, sí, era lo que se ensuciaba porque pues, no tenían zapatitos así como nosotros, ¿verdad? Andaban en guaraches, a veces descalzos, los que no tenían. Entonces los pies se ensuciaban, ¿verdad? El polvo, no había pues, carreteras ahorita como tenemos. Entonces sí, y eso representa a nuestro diario vivir. Tiene que ser lavado. Tenemos que vivir una vida, ciertamente, en arrepentimiento continuo. Eso se llama renacer de nuevo. Y lo vas a hacer por medio de que, ay Señor, es que ya me remordió la conciencia. No, pues, eso pues los de afuera, los del mundo lo hacen, se sienten mal, ya le pegué o dije algo, ya no. O sea, ya hasta después, ya no, que te remuerda la conciencia, no, eso es los del mundo. Tiene que ser antes. Antes. ¿Por qué? Porque no nos ha dado un espíritu, dice ahí, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de control. Así es que la palabra es la que nos va a ir limpiando. Santiago 1:18 dice, Él de su
su voluntad, hablando de Dios, hablando de, ¿sí? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Por qué dice ahí simiente corruptible? ¿Alguien sabe por qué? Por la carne, sí. Sino de simiente incorruptible. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjense. Ya fuimos lavados, todos nuestros pecados ya fueron lavados con la sangre preciosa, sí. Pero el lavamiento, el continuo lavamiento, la palabra. Porque entonces vamos a estar haciendo lo mismo que los católicos cuando toman la hostia y toman, ¿verdad? Hacen partícipe de eso, van a estar sacrificando pues la sangre. Y otra vez, Señor, necesito tu sangre. No. En Hebreos se contradecía lo que dice Hebreos 10. Dice, el que pecare voluntariamente, dice ahí, no, pues dice, no. Pisotear la sangre de Cristo y la gracia, y dice, horrendas cosas caer en manos de un Dios vivo. Así es que no es, o sea, la sangre ya nos limpió de nuestros pecados, pero el renacimiento, la restauración, el restablecimiento de nuestro espíritu tiene que ser por el lavamiento de la palabra, del agua. Así es que, por eso te dicen, no, pues ya creí, ya soy salvo, ya soy salvo. Ya creí en Jesucristo, ya me limpió de mis pecados, ya. Pero no hay una regeneración, no hay un lavamiento. Ese es un falso nacimiento, exactamente. Por eso es de suma importancia que sepamos qué es nacer de nuevo. Porque lo dice ahí, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, fíjense, no puede entrar en el reino de Dios. Es importante. Y esto para que nosotros le digamos, aprendamos, porque esto, el nacer de nuevo, el vivir una vida en regeneración, ¿verdad? No se predica. Ya te predican todas las cosas y hasta Halloween. No, pues no vamos a hacer esto. No vamos a celebrar Halloween, pero le vamos a dar unos dulces a los niños para que no se queden. No, y hay muchas cosas en las que tenemos que realmente venir a la palabra y concientizarnos. Porque puede ser que aquí haya uno nacido de nuevo. ¿Acaso seré yo maestro? Tenemos entonces que nacer de nuevo. Ese renacimiento va a ser notorio, fíjense, va a ser notorio, sí o sí. La regeneración, como les dije, llega después de que hemos creído de que somos pecadores, Porque ya ahorita en estos últimos tiempos también se enseña, no, pues que el hombre ya es víctima. No, pues es que pobrecito, no, pues sí, ¿no? Ya no se le dice que eres pecador. Y a veces nosotros vivimos también como víctimas. Nos hacemos, ay, es que siempre me habla así. Y uno continúa pecando, porque pues es que siempre me habla así, ¿por qué me hablas así? Y eso, pues bueno, lo exalta, lo exaspera a uno, queda uno todo airado, todo enfurecido por cómo me hablan, pero a lo mejor Dios lo está utilizando para que calmes tu paciencia, practiques tu paciencia, practiques tu amor. Sí, está bien, no te preocupes, yo lo voy a hacer, como me quieras, no importa. Fíjense. Ahí, ¿qué se está reflejando? ¿Tu carne o los frutos?
¿Verdad que entonces tiene que ser notorio? Sí. Sí. Por eso es cuando yo estoy consciente de que, Señor, he fallado, he pecado en eso, Señor. No he podido trabajar en mi paciencia. Pero cuando me pongo como víctima, pues es que siempre me hablas. No está reconociendo que está reconociendo el error, sí. Por eso le contesto, por eso soy así, por eso hago esto, porque pues siempre, ¿verdad? Regresando a Génesis otra vez. La esposa que me diste, le dice a Adán. Fíjense. Y la mujer dice, no, la serpiente, echándose ahí la bolita, no reconociendo el pecado. Fíjense, el error que podemos andar. El que es nacido de nuevo, empieza a ver, empieza a pedir, Señor, mira cómo me habla, que le caiga un rayo. No. Señor, bendícelo. Dice ahí la palabra, bendice al que te maldice, ¿sí o no? O no le responde, no dice, contéstale al que te maldice, no dice así, ¿verdad? Así es cuando nos humillamos, cuando entendemos de que estamos fallando. Miren, la regeneración, los frutos del Espíritu empiezan a florecer. Y Él es el que va a florecer. ¿Por qué? Porque dice ahí que ya hemos sido lavados, por eso tenemos que ser lavados con su palabra. Si yo no estudio, si yo no leo, si yo no vengo a la palabra de Dios, ¿cómo voy a poder ser lavado? ¿Cómo voy a saber que yo soy nacido de nuevo? Dice que el Espíritu de Dios va a dar testimonio a mi espíritu, si soy de Él o no. Así de sencillo también. Acompáñenme a Gálatas 2:20, ya paremos un poquito rápido porque sigue todavía la mitad. Ya no vamos a estarnos ir un poquito rapidito. Así es que cuando nos humillamos nosotros mismos, cuando entendemos, cuando reconocemos que estamos fallando, ¿verdad? Va a venir esa regeneración, va a venir esa humillación y decir, Señor, ciertamente sí, tu palabra me dice, no, airaos, pero no pequéis. Bueno, sí, enójate, pero no peques. No peques. No cometas adulterio con tu corazón, con los ojos. ¿Verdad? Esposas, tengo que respetar a mi marido, pero pues es que el que me diste. Está luego la esposa, pues es que el que me diste es bien necio. No, tú sujétate y pídele a Dios, ora a Dios. ¿Acaso seré yo? Gálatas 2:20 dice ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense ¿cómo ve Pablo esto? Juntamente crucificado. Y dice, ¿y qué? A ver, díganme, ¿qué dice ahí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense, ya no vivo yo. ¿Cuántos siguen viviendo todavía? ¿Cuántos seguimos? Dice el otro señor del Gabriel. ¿Cuántos seguimos viviendo nuestro yo? Pues, yo quiero todavía. Pues es que me gusta. Fíjense. Si Cristo ha muerto y ha sido crucificado por tus pecados, por cada uno de nuestros pecados, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir como Él vivió. Y fíjense, Pablo, las palabras que dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, fíjense, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo poco que tenía en su carne, lo que él quería, dice, lo que yo quiero, ¿sí?, hacer, ¿qué dice en Romanos? No lo hago. Mas lo que no quiero hacer, eso hago.
Así es que de todas maneras, lo que él hacía en su carne, lo hacía por la fe en Cristo. Miren, Pablo, hablando por el Espíritu y por la carne, glorificando a Dios. Híjole, esto tiene mucha enseñanza, si lo empezamos a desmenuzar, hombre, de verdad, esto sería para que nos diera eso como dicen ahí, una bofetada con guante blanco, pero no con guantes, sino con uno de boxeo, para que nos duela, porque realmente a veces decimos, ay, pues ya soy, pero realmente seremos. Una pregunta, ¿ya has crucificado el yo con Cristo? Porque pues el bautismo ahí en Romanos 6 dice ahí, pues ya, acompáñenme a Romanos, vamos a leer Romanos 6. Muertos al pecado, dice ahí, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en el error? ¿Cómo viviremos todavía en el yo? ¿Cómo viviremos todavía en nuestra carne? ¿Cómo? Porque halló más gracia y misericordia a Dios, para eso vamos a pecar más, para que abunde más la gracia. No. Fíjense lo que pueden hacer doctrinas que nos pueden llegar a pensar que somos salvos, y a lo mejor cuando venimos a la Escritura, pues vamos a ver realmente. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos han sido bautizados? Cristo. Bueno, los que no se preocupen, el tiempo, y a lo mejor puede ser el tiempo ya muy pronto. Pero dice ahí, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es un simbolismo el bautismo, es un simbolismo, no es a fuerzas. El bautizarte no te hace ser nacido de nuevo, es solamente el simbolismo de hacer morir y nacer de nuevo, espiritualmente. Bueno, sí, puede simbolizar lo que leíamos hace rato, el agua, pero bueno, lo que está haciendo referencia, el nacimiento en agua, es a la palabra, ¿ok? Dice ahí, ¿en cuál estoy? 4, sí, juntamente con Él. Pero 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué dice ahí? Resucitemos también, ¿no? Andemos. Vida nueva. Vida nueva, perdón. Hombre, o sea, repito otra vez la pregunta: ¿cuántos hemos crucificado a nuestro yo? ¿Cuántos ya hemos crucificado a esa carne ahí con Cristo? ¿Cuántos ya hemos nacido de nuevo? El que ha nacido de nuevo, el que ha crucificado el yo con Cristo, dice la palabra, que legalmente Dios ya nos ve como si hubiésemos muerto al igual con Cristo. Así nos ve. Ya nos ve como sus santos, para que sigas viviendo
en lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por nuestros pecados, Él se hizo pecado y Él murió por el pecado. Así que nosotros también, Dios nos ve así. Nuestros pecados fueron muertos en Él, fueron llevados en Él. Y por eso ya no hay condenación. Fíjense, hablamos de la obra sustitutiva. Él tomó mi lugar, Él tomó nuestro lugar, mis pecados, mis errores, para que yo siga viviendo en la carne. No. Ahí en Colosenses, no lo busquen, dice ahí que Él llevó el acta de decretos, Él la quitó, anulándola en la cruz. Fíjense. También si hemos crucificado nuestro yo con Cristo, pues ya hemos llegado a ser uno con Cristo. Un cuerpo. Ahí en Juan 17:20 lo dice. Voy a leer, no lo añadí después. 17:20 de Juan dice ahí, perdón, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que me has, y que los has amado a ellos como también me has amado. Fíjense. Si morimos con Cristo, ya somos uno en Cristo. Uno. Las experiencias que Él pasó tienen que ser nuestras también. No como enseñan tal vez los del G12, pues crucifica y vengan y hagan y hacen cada rito. Pues también hasta corderos ya están sacrificando. ¿Alguien sabe, sí o no? Sí, hacen. Sí, agarran corderos y no, pues a ver, vamos a ver todos los pecados, escríbelos aquí en este papelito y vamos a ponerlos ahí, todos los que, y ahí y ahí están degollando al animalito. Fíjense, ya se sienten así como. No, nosotros tenemos que vivir, así como dijo Jesús, anda, como Él anduvo. En nuestra vida cristiana tiene que empezar primeramente pensando en Él y terminando en Él, en unidad, porque dice ahí así, que sean uno. Cuando morimos en Cristo, si es que hemos muerto en Cristo, una forma de morir es que tenemos que crucificar nuestros deseos pecaminosos. Crucificarlos. Ay, bueno, pues vamos a ver dónde. No, hablando figurativamente, porque si no recuerdo también hacer ritos. Esos deseos pecaminosos que tratan siempre de impedir que sigamos a Cristo, que imitemos a Él, que su gloria, que todo lo que tenga que ver con Cristo, con sus frutos, sean vistos. Fíjense, eso tiene que ser un nacimiento de nuevo. Hemos sacrificado, ¿ya? Hemos muerto también esos deseos pecaminosos, nuestros deseos. Y todo esto tiene base bíblica, Nada más se lo estoy ahorita leyendo ya para irnos rápido. Pero ahorita, por ejemplo, lo que les dije lo pueden ver en Lucas 9, 23 al 25.
Otra forma también de cuando hemos crucificado nosotros nuestro yo, ¿verdad? Nuestra carne en Cristo, es negarnos a nosotros mismos. Y eso ya sabemos la base bíblica, ya nos acordamos de la base bíblica, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo, ¿qué significa eso? ¿Sí se entiende? Negarse a sí mismo es decirle no. Ahí puedo ver que soy nacido de nuevo. Si todavía sigo llevado por mis deseos, por lo que a mí me gusta. Imagínense, ¿ustedes creerían que yo fuera nacido de nuevo si yo todavía le sigo dando a lo que me gustaba hacer? Digan, no, pues mira, pues el pastor, bueno, pues es el pastor, le gusta tomar. Pues una, dos. ¿Ustedes creían eso? ¿Por qué no? Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder dar frutos. Ya ven que no nada más es, pues ya, gracias, aleluya, gracias Dios, yo oro y bueno, pues ya soy escogido, ya soy elegido, ya soy bautizado, ya soy esto, ya soy lo otro. No se trata simplemente de pues ya soy. Eso es el evangelio humanista. ¿El qué? Pues el yo, bueno, pues sí, ¿verdad? Y pues sí, agradamos y decimos, ay, gloria a Dios. Pues sí, nada más de labios. Tiene que empezar esa batalla, esa pelea contra el pecado, aborrecer el pecado, tiene que estar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro todo. Señor, ya no quiero pecar más. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza de esa. Dame de tu espíritu, dame de tu amor, dame de tu paciencia, dame de tu bondad, dame de ti. Ya no quiero depender de mí, quiero de ti. Quiero negarme a mí mismo. Fíjense. Y para eso, Dios nos da su poder, el mismo poder que lo resucitó de los muertos, el Espíritu Santo. Fíjense. Y está disponible para nosotros. ¿Cuántos quieren hacer de nuevo? Otra forma de crucificarnos juntamente con Cristo es que el enfoque de nuestras vidas no tiene que ser la muerte material o las cosas materiales, sino nuestro enfoque tiene que ser la vida eterna. Todo lo que vaya a hacer sea para el reino de Dios. Todo lo que estoy haciendo, mi vida tiene que estar enfocada solamente en Jesucristo, en su reino, en las cosas de su reino. Ya no más en la tierra. ¿Para qué la tierra? Él dice, no hagáis tesoros en los cielos, perdón, en la tierra. No hagáis. ¿Sí o no? Nuestro enfoque. Todos, dice ahí en Hebreos, hablando de la fe, cuando habla de todos, dice, tenemos una nube de testigos. Abraham, José, todos, dice, ellos no pusieron su esperanza en las cosas de aquí. Ellos sabían. Moisés, dice Jesús, dice, Moisés hubiese deseado ver este día, ver a Jesús. Fíjense, era el deseo. Si hemos crucificado realmente nuestro ser junto con Cristo, así tiene que ser nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque Él ya ha resucitado en nosotros, ¿sí o no? O sea, no hay 1 más 1 es 1. Si morimos en Cristo y resucitamos en Él,
Esa es la regeneración. Ese es el nacimiento de nuevo. Esa regeneración nos tiene que seguir llevándonos día a día a crucificarnos todavía más a nosotros, a nuestra carne, a nuestros deseos, por el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios, por el hecho de todo lo que Él hizo en la cruz. Cuando entendemos eso, el Espíritu Santo dice, ay, se contrista cuando hemos fallado. Señor, ese es el nacimiento de nuevo. Pedir perdón, Señor. Y ser controlado de esas pasiones, de esos deseos que dice para nada aprovecha. Ya somos reconciliados con Dios. Dice ahí dice Pablo a los de Corintios, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego dice Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjense, otra vez el enfoque a las cosas de Dios. Eso es lo que tiene que ser nuestro enfoque. Una de las razones más que veo en la regeneración, o el por qué somos crucificados o debemos de ser crucificados con Cristo, en lo personal para mí es la razón más fuerte, y esa razón me da la seguridad para hacer todas esas cosas, y es de que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, créanme, estas palabras, que al venir a su palabra, el ser lavado por ella día y noche, como dice el Salmo 1, meditando en la palabra día y noche, voy a ser lavado, voy a ser limpiado, voy a ser regenerado, porque Cristo está viviendo en mí, y ya no más, dice Pablo, yo en mí, sino lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios quiere que conozcamos sus riquezas, nos dice ahí en Efesios. Pidiendo Pablo, dice, yo pido que abra vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la supereminente grandeza en Cristo Jesús. Fíjense. La esperanza gloriosa de Él. Y es de que Cristo, si somos nacidos de nuevo, vive en nosotros. Termino leyendo Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esa palabra despojaos en el original dice, ponlo lejos. Ponlo lejos del viejo hombre. Si yo pongo esto hasta allá bien lejos, ¿va a haber alguna posibilidad de que yo pueda, entre más lejos lo ponga, de que yo pueda alcanzarlo? Pero entre más cerca, si tengo sed, voy a estar, pues ya quiero. ¿Sí o no? Si lo pongo lejos, aunque tenga sed, me voy a... Ay, bueno, hasta allá, no, ya no. Ya no. Dice, entonces despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y esos deseos engañosos de dónde vienen? Del corazón. Por eso necesitamos ser lavados, que nuestro corazón sea cambiado. Y dice ahí el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios, y renovaos otra vez en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, regeneración.
Versículo 22 habla de restablecimiento. Versículo 23 habla de un nacimiento de nuevo. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Más claro? ¿Más claro? Tenemos que buscar la santidad. Cuando somos lavados por medio de Él, créanme, que vamos a ser como Él nos ve, santos. Pero si tú te dices santo, si tú te crees santo y no estás siendo lavado por la palabra de Dios, puede ser que ni siquiera seas nacido de nuevo. Si no estás siendo transformado, ay, bueno, pero es que ya, sí. Pero dice ahí, está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo ese tema se resume en estas palabras: la regeneración es la renovación en todos aquellos que creen y ponen su confianza en la obra redentora de Jesucristo. Y por consecuencia vendrán los frutos. A eso se llama regeneración. Fíjense, ahí en Juan 15 nos dice, ¿en qué podemos nosotros, cómo podemos glorificar nosotros al Padre? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podemos glorificarle? Dice ahí en Juan, en que llevéis mucho fruto, así dice. En esto se glorifica a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Déjame buscarlo para que no se queden así como... Si alguien lo tiene, díganme. Dice ahí el capítulo 15 de Juan, 15:8. ¿cierto? Dice ahí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Bueno, pues tal vez cantándole, tal vez alabándole, tal vez llorando, tal vez haciendo todas esas cosas, podrá ser glorificado. Bueno, si no eres nacido de nuevo, ¿saben cómo les decía Jesús a esos? Sepulcros blanqueados. De afuera, nada más. De afuera. Pero de adentro no ha sido renovado. Pongámonos a cuenta con Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y realmente pues pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque pues a lo mejor podemos estar viviendo una vida, tal vez a lo mejor, como dice ahí, engañados en nosotros mismos, porque la palabra no engaña, ¿eh? A lo mejor nosotros, ¿verdad? En lo que yo creo, en lo que yo pienso, pues yo vivía tal vez engañado. Cierren sus ojos, vamos a orar. Ay, Padre, Señor, yo te agradezco, Padre, por esta palabra que tú has hablado, Señor, por este día que tú nos permites poder estudiar en tu palabra, Padre, porque ciertamente puede ser el principio, Señor, de un nacimiento de nuevo, o puede ser un recordatorio, Padre, para los que han nacido de nuevo, de cómo vivir una vida agradable a ti, Padre. Oh Señor, gracias te doy, porque por medio de tu palabra somos renovados, somos limpiados, somos lavados, Señor. Gracias, Señor. Qué amor tan grande el habernos dejado, Señor, tu palabra. Y ese espíritu que nos consuela, Señor.
ese espíritu que nos convicta de pecado, de juicio. Sí, Señor, gracias, porque si estamos siendo, Señor, convencidos de que seguimos pecando y seguimos errando, Señor, es tu espíritu el que nos está hablando, es tu espíritu el que nos está guiando, el que nos está enseñando a que nuestra manera de vivir tiene que pasar, tiene que ser despojado ese hombre, esa vieja vida, Señor, tiene que ser despojada y no vivir más, Señor, en nuestra carne, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, Señor, sino tener siempre, de ahora en adelante, un enfoque hacia las cosas de tu reino, Padre. Buscando de ti, Señor, día y noche, pidiéndote perdón, Señor, tal vez porque a lo mejor fallamos, pero Padre, llegar a ser la altura del varón perfecto, Señor, eso es lo que tu palabra nos dice que podemos hacer, que alcancemos esa estatura. Tu palabra nos dice, Señor, que lo hagamos. Y si está escrito en tu palabra, Señor, es porque realmente es verdad. Y tenemos que buscarlo, Señor. Tenemos que ser diligentes, dice Pablo, en cuanto a las cosas tuyas. Gracias, Padre mío. Yo sé que en esta noche nos has hablado en nuestros corazones. Yo sé que en esta noche nos has hablado, Señor, a donde solamente tu palabra puede entrar, Señor, a donde solo tú conoces en lo que estamos haciendo mal. Y bienaventurado aquel, Señor, que es pobre en espíritu, que se humilla ante ti, que reconoce el estado, Señor, en el que está. Por eso te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, guárdanos del mundo. Tu Hijo pidió que no nos ibas a sacar del mundo, Señor, sino que nos guardaras. Y así mismo, Padre, hazlo, Señor. Queremos seguir siendo santificados por tu palabra, Señor, de ahora en adelante, Padre. Ponerte a ti en primer lugar, Señor, y buscar más de ti. Porque el que ha sido renovado, el que ha sido restaurado en espíritu y en verdad, vendrá, Señor, a adorarte y a buscarte, Señor. Te doy gracias nuevamente por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú has hablado. Yo sé que tú, Señor, harás todas las cosas posibles y nos mostrarás cuál es el mejor camino, Señor, para agradarte a ti. Nuevamente todo lo pedimos bajo el poderoso nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y es Cristo Jesús. Amén, Padre. Nuevamente les recuerdo la próxima reunión, domingo, a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Vamos a estar iniciando a las 5 de la tarde y mañana vamos a tener nuestra reunión de varones. Va a ser ahí en la casa del hermano Mesías.